¿Qué tal? Soy Miguel Ángel Jasso Espinosa y el día de hoy te voy a platicar acerca del tema de la inseguridad. ¿Inseguridad de qué tipo? ¿Laboral, personal, jurídica? El día de hoy vamos a platicar en lo particular de la inseguridad pública que se está viviendo en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y estamos hablando nada más de 4 o 5 meses. ¿Qué ha pasado en este país de enero de 2019 a mayo de 2019? Pues tenemos un país que se ha convertido en uno de los más violentos en la historia de México moderno. Estamos hablando de que en nuestro país se ha superado a los sexenios de Enrique Peña Nieto en materia de inseguridad pública simplemente en el primer cuatrimestre. Es el peor arranque para un gobierno y es necesario que en el instituto nosotros analicemos este tema de la inseguridad pública. ¿De qué te estoy hablando en un terreno práctico? Estamos hablando de aproximadamente 8,500 personas que han sido asesinadas en el territorio nacional. Estamos hablando de aproximadamente 250 mujeres asesinadas bajo el rubro de feminicidio. Esto es muy grave en la historia del México moderno y aquí en el instituto debemos de trabajar para analizar estas cifras que nos han llevado a un México inseguro. No solamente hablo del miedo que tenemos los mexicanos de perder nuestro empleo, sea en el ámbito privado o gubernamental, o de no ser asaltados en el transporte público, o de no ser asaltados en plena vía pública, o del miedo de estar parados cerca de un ducto de Pemex, o de que en el camino al trabajo nos toque un levantón o un secuestro express, o bien de que a alguno de nuestros hijos les toque la mala fortuna de morir víctimas de una bala perdida en el interior de un salón de clases, o que a nuestras hijas no las volvamos a ver con vida, cuando lo último que supimos de ellas es que estaban de camino a la universidad, o del ciberacoso del que son víctimas nuestros niños, o de que se desplome un helicóptero donde viaja tu gobernadora. La percepción de la inseguridad que se vive en el país no la estoy inventando. Existen organismos nacionales e internacionales que publican en línea los resultados de sus investigaciones. En México existen organismos descentralizados encargados de elaborar estos indicadores. La inseguridad es una de las principales preocupaciones de los mexicanos. Así lo indica la más reciente edición de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI. Se trata de un problema que preocupa a 73% de la población mexicana. Muy similar a la anterior existe la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, ENVIPE 2018, también del INEGI. Cada trimestre el INEGI realiza la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana. En la edición publicada en junio de 2018, los datos de la encuesta arrojaron que 75% de la población considera que es inseguro vivir en su ciudad, un porcentaje mayor registrado en junio de 2017, que fue de 74%. Se considera que la inseguridad es un obstáculo para el desarrollo armónico de la vida cotidiana y un factor decisivo para el entorpecimiento del crecimiento económico. Esto último porque puede llegar a inhibir la inversión extranjera y nacional. Respecto a los lugares en los que la población siente un mayor nivel de inseguridad, 83% señaló a los cajeros automáticos localizados en la vía pública. 75% dijo sentirse insegura en el transporte público, 70% en el banco, 67% en las calles por las que habitualmente transita. Por otro lado, en lo que se refiere a los niveles de inseguridad por zonas, las ciudades o regiones que fueron consideradas más inseguras son Reynosa, Tamaulipas, Fresnillo, Zacatecas, Cancún, Quintana Roo, la región oriente y norte de la Ciudad de México y Ecatepec de Morelos, Estado de México. En contraste, las ciudades con menor percepción de inseguridad fueron San Pedro Garza García, Nuevo León, Saltillo, Coahuila, Mérida, Yucatán, Puerto Vallarta, Jalisco, San Nicolás de los Garza, Nuevo León y General Escobedo, Nuevo León.
Otro de los elementos a destacar de los ciudadanos mexicanos radica en su percepción de la escasa o nula capacitación de los cuerpos policiales, ya sean estatales o federales. Tradicionalmente, el ejercicio policial es visto como una actividad a desempeñar para gente de escasos recursos económicos o con un mínimo de estudios. De aquí que pocos ciudadanos consideran útil que se creen nuevas policías de investigación. Ya te di un panorama más o menos general de lo que es la inseguridad pública en México. Sé que resolver el problema de la inseguridad no es tarea exclusiva del gobierno federal. Es una tarea de los gobiernos estatales, de los gobiernos municipales y es una tarea de todos los mexicanos. Nosotros tenemos que hacer frente a este tema de la inseguridad. A final de cuentas, somos los mexicanos los que estamos poniendo el pecho frente a las balas. Tenemos que resolver esa situación nosotros, haciendo un frente unido como mexicanos.